Nuria Tovar, o Nuria Min, es una artista visual digital que estudió diseño y comunicación visual en México, ilustración en Londres y comercialización visual en Barcelona. Desde el 2015 se ha desarrollado con trabajos y proyectos internacionales en la industria de la moda, el diseño editorial, las artes y los videojuegos. Ha expuesto en importantes galerías y museos en Francia, Budapest, Canadá, Dubái, Irlanda, Italia, Japón, Madrid, México, Nueva Delhi, Corea del Sur, Turquía, Uruguay, Estados Unidos, Ucrania y Reino Unido. Fue finalista en el concurso de diseño de cartel Encuentra Feminista de la Ciudad de México en el 2022. En 2021 fue tercer lugar en la categoría de fotografía de la Bienal de Arte Virtual de Salerno en Italia y fue finalista en la categoría de ilustración del premio A Diseño en México. En 2020 fue finalista en Open Theme, organizado por la Camelback Gallery en Estados Unidos, entre otros. Ha publicado Suna para Webtoons y participado con ilustraciones para Unfiltered Scene, la revista Arte Visual en México, así como en proyectos Dino Fiesta, Children's Coloring Book o Horacio Quiroga, Cuentos de Horror y Misterio para Ediciones Tecolote. Está asociada a la AMDI, Asociación Mexicana de Ilustradores, a la Art Nide International de Turquía, Latinx in Animation, Rise Up Animation y Women in Animation. Bueno, yo soy Nuria Tobar, pero mi seudónimo es Nuria Min. Soy diseñadora y comunicóloga visual. Me especializo en ilustración digital. Mi trabajo como diseño gráfico empezó desde el 2013 y en sí mi trabajo como ilustradora a partir del 2015. Y a partir de ahí, creo yo que a veces lo que es para ti te encuentra. Creo yo de que he tenido la suerte de que poco a poco las cosas se fueron dando para yo estar poco a poco dentro de esta bonita industria de la ilustración, porque sin buscarlo, poco a poco fueron llegando las oportunidades y pues he estado participando, bueno, he tenido exposiciones internacionales, he trabajado con algunos proyectos también internacionales, he estado tanto en la industria de la moda como de los videojuegos. Y pues a la fecha soy docente en universidad. En diseño y comunicación visual en la Marista. Órale, la Marista. ¿Y esa dónde está? En Querétaro. ¿En Querétaro? Sí. Porque vi, por ejemplo, lo que vi en tu semblanza es que más bien como que tus estudios también pasaron por España, creo, ¿no? Barcelona, sí. Y también por Londres. Ok, no, pues muy bien. Y ahorita estás dando clases. Sí. ¿De qué das clase? Precisamente de boceto, de concepto y medios impresos también. Ok, ¿en qué escuela? Bueno, es que varía como que también la escuela. O sea, no es como que solamente una escuela. En una escuela doy una materia, en otra escuela doy otra materia, entonces pues sí, depende mucho. Órale. Ok. ¿Y tienes ahí en Querétaro así tu grupito de amigos comiqueros o eres así como un ente aislado o cómo eres? Pues fíjate que sí he notado que aquí en Querétaro, más que nada como cómic, es ilustración. Aquí se está dando, bueno, he notado que en la Ciudad de México está como que el círculo de los cómics y de los fanzines, y aquí en Querétaro es más como el círculo de los ilustradores. Entonces, es más que nada como que hay, por ejemplo, los que se dedican más como al el dibujo académico, que es el anatómico, el estudiar el cuerpo, bla, bla, bla. Hay otros que se van más a tipo cartoon, que son los que pegan estampitas, bla, bla, bla. Entonces, como que esa, más que nada se está dando aquí la escena de la ilustración. Pues bueno, desde que tengo memoria, o creo que todos, nos comunicamos mejor con imágenes que con palabras. Eso es como lo principal o los inicios con los cuales yo empecé a darme cuenta de que lo mío era la ilustración.
pero en ese momento, en ese entonces, yo pensaba que era más como cine, no pensaba tanto que era como en sí ilustración. Así que empecé estudiando diseño y comunicación visual. Y ya poco a poco en la carrera fue que fui encontrando tanto mi voz, tanto en la narrativa, como qué era lo que quería ya en sí como profesionista. Y efectivamente llevo muy poquito en el cómic, soy más de la ilustración. Me encanta narrar historias, más que nada, am, siento yo que todos los artistas comunicamos historias que escuchamos, historias que nos pasan. A mí me encanta mucho observar y también me encanta que me cuenten historias. Y esas mismas historias o lo que veo en la calle son lo que utilizo para mis ilustraciones. Más que nada la lluvia de colores, porque pues creo que como mexicanos debemos explotar mucho la paleta de colores que tenemos, que creo que si observamos un poquito podemos sacar muchísima paleta de color. Creo que eso es lo que más nos distinguiría muchísimo en cuestión a qué sería la narrativa gráfica como mexicanos y en cuestión a pues ya la gama internacional. Pues como todos en mi generación, creo yo que es como el anime, pero específicamente las clam. Las clam es quienes crearon Sakura Card Captors, Code Geass, etcétera. Entonces, ellas son mi gran referencia, mi gran inspiración para contar historias. También una autora de Cataluña, que es Laia López, también me encanta muchísimo su trabajo. Son mis favoritas, son mis referencias. Estaba trabajando en uno, bueno, estoy trabajando en uno, pero ese webtoon fue muy chistoso porque yo tenía la idea, en sí todo inició por una ilustración de la pandemia, de cómo yo me sentía a partir de lo que había cocinado en el 2020. Entonces, el boom que ocasionó específicamente esa ilustración, como te comentaba anteriormente, sin buscarlo, poco a poco empezaron a llegar las oportunidades y todo. Entonces, una marca de ropa que se llama Lucrecia Boy le gustó muchísimo mi ilustración y me dijo de que hiciéramos una colaboración. Y yo decía, ah, sí, va, pero no sabía en sí cómo incluir la ilustración, más que nada la historia, que entendieran cómo me sentía, el contexto en general de lo que narraba esa ilustración. Así que decidí hacer el webcomic para que pues también entendieran el por qué fue la ilustración, no solamente así como de, ay, hice una colaboración y ya, no, sino que quería que también las personas entendieran mi sentir de ese momento y al parecer funcionó, creo yo. Ok. Sí, y pues tenía mucho miedo porque pues creo que todo nos pasa el primero de que vemos Webtoon y es como del mar de historias y es como de no, ¿qué tal si no pega, si pega? Es ese miedo que te da, pero pues al final si no te arriesgas no vas a saber cuál va a ser el resultado. Y creo yo que es lo divertido también de estar en la ilustración ya en la era digital, de poner tu trabajo y a ver qué pasa. Y me gustó mucho, me divertí. Me gustó mucho el aprender sobre todo el formato de Webtoon. Ok, es una pequeña astronauta que estaba feliz vagando por el espacio y de repente de la nada cae en un agujero negro. Y en este agujero cae en un planeta totalmente diferente, desconocido a lo que ella tiene. Entonces ella se tiene que enfrentar a lo nuevo. La exploración de emociones y sobre todo las relaciones humanas, porque creo yo que muchas veces nos enajenamos con las cosas que vemos en internet o a veces le damos como poquita importancia a lo que son las relaciones humanas o a veces el identificar nuestras propias emociones. Entonces, lo que yo busco con mi trabajo es como a partir de una imagen
detenerte aunque sea unos segundos y pensar en las emociones que te provoca. Es más como un trabajo muy introspectivo. Creo que voy a empezar con esto del éxito porque nos pasa mucho, más que nada ahorita en la era digital, de que pues es tu trabajo y precisamente eso, tengo más likes, tengo más seguidores y te ningunean muy feo. Y creo yo que el éxito, y hablando en cuestión de mi webcomic, fue de las reacciones, más que nada el comentario de, y luego, ¿qué sigue? Continúa con la historia. Como que muchos se quedaron como con la espinita del personaje. Mi personaje se llama Suna, es un astronauta, y todo el mundo, así externamente, se me han dicho así como de, ¿y luego qué más ha pasado con Suna? Como que se queda así, ¿qué más? Entonces creo yo que el éxito, hablando de mi cómic, es de que se quedaron con la intriga de qué pasó con ese astronauta. Ya hablando en cuestión a números, sí me han llegado correos de Webtoon de que lo han estado viendo. O sea, aunque yo ya no he publicado nada desde el 2021, o sea, el año pasado, me han llegado correos de que se está viendo tu cómic, continúa para tus seguidores, y es como de, o sea, según yo ya le había dado un fin, pero al parecer lo que dice el comité de Webtoon es de que a la fecha se sigue viendo y de que pues por el número, pues sí me piden de que lo continúe. Y es como de, no lo sé, porque es como de esas veces que dices de la historia es este final perfecto. O sea, no sé si te ha pasado de que en las películas, por ejemplo, está la primera película y ya cuando sale la segunda ya no es lo mismo. Entonces no me gustaría que a Asuna le pasara eso de que sale la segunda parte y tal vez no tengan la misma conexión. Sí, eso es como que lo que me detiene un poquito, y más porque me gustaría contar otro tipo de historias. Pues más que nada, últimamente me he estado como que viendo muchas historias de terror y así. Entonces me he dado cuenta también como un patrón de las leyendas mexicanas, que es el diablo. Entonces, estoy pensando más que nada como un cómic de cómo sería el diablo en cuestión contemporánea, en un México contemporáneo. Ahorita que viene la gentrificación, cómo serían las leyendas ahora que está todo este rollo, en cómo serían las apariciones actuales, qué reacciones tendría la gente, ya que está tan inmerso en el internet, tendría el mismo miedo, no tendría el mismo miedo, qué pasaría en cuestión al diablo en un México contemporáneo. No sé, Ok. estoy pensando cómo aterrizar varias ideas, porque tengo en mente que sean, bueno, es que yo soy Wicca, entonces, pues el tarot y todo, yo pensaba hacerlo como si fueran los capítulos, que fueran los 22 arcanos del tarot. Entonces estoy como aterrizando de, bueno, como los capítulos que tengan que ver con las cartas. Bueno, lo que yo he visto, hablando de mi generación, en cuestión de la narrativa gráfica, estamos ahorita como esta parte de la exploración o la introspección. O sea, antes creo yo que era mucho humor, mucho cómic, mucho humor negro, burlándose también de lo que estaba pasando en el gobierno y así, pero creo yo que a partir de la pandemia, mucho lo que se ha dado en la narrativa es la introspección, como que ahorita está mucho la espiritualidad, entonces creo yo que por ahí va. Ujú. Como buena diseñadora soy muy criticona, entonces voy a empezar con lo malo. Ay, pues va ligado con la docencia, porque creo yo de que faltan como talleres, falta como que más esta cultura de la narrativa. Eh, Porque, bueno, muchos de los que hemos estado
dentro de la industria de la ilustración, hemos tenido que buscar, ya sea en otros países o externamente capacitación, porque aquí en México, o sea, sí hay una que otra escuela, pero a veces siento que se limitan mucho en ciertos nichos. Y también siento que a veces los profesores son más como de vengo a hacer la chamba, o sea, nada más vengo como a cobrar el cheque y se aprenden bien y si no, pues bye. Entonces siento yo de que pues muchos se quedan con esa inquietud de bueno, pero pues, ¿qué más? Entonces siento yo que falla mucho el tema de la educación a las artes, como ponerle un poquito más de atención ahí a los nuevos talentos y también impulsarlos porque pues pasa mucho de que nos ven internacionalmente y nos dan apoyos internacionales, pero en nuestro país no, y a veces sientes como de, bueno, esa disociación de por qué en mi país no me están haciendo caso y es muy feo. Entonces, eso sería como que lo malo, lo que faltaría. Y lo bueno es que están tomando la cultura mexicana tiene mucho de dónde explotarse. Entonces, he notado de que varios están agarrando varias cosillas por ahí, ya sea, por ejemplo, el ajolote, lo explotan hasta donde pueden el ajolote. Ahorita con el tema de Wakanda, pues igual, yo estoy segurísima que poco a poco van a empezar a explotar leyendas mayas, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo de que el mexicano sabe cómo explotar lo que tiene y como narradores gráficos sabemos aprovechar ese tipo de oportunidades. Ok, sí, sí es necesario estudiar porque sí, cualquiera puede agarrar una servilleta, lo que sea, y sí puede garabatear y dibujar, pero es que necesitas aprender lo que es la gramática visual, o sea, composición visual. ¿Cómo vas a comunicar, por ejemplo, esta plática? ¿Cómo la vamos a plasmar en una servilleta si quieres? Si no sabes cómo distribuir los elementos que estás viendo en ese espacio que tienes. Si nada más es como de, ay, sí, pues así y así. No, o sea, también necesitas estudiar lo que es la paleta de colores. Yo creo más que nada que es estudiar la técnica, porque pues si puedes agarrar una servilleta y dibujar, tienes el talento. Nada más te falta perfeccionar la técnica y después ya ir desarrollando lo que sería tu estilo. No copiarle a alguien, sino poco a poco ir formando tú a partir de la técnica tu propio estilo. Y de lo segundo, ay, la bolsa de trabajo. Creo yo de que precisamente eso, de que falta también como lo voy a aterrizar en diseño gráfico, por ejemplo, de que tienes tu diploma y todo, como decías, pero te ponen en la bolsa de trabajo cosas muy generalistas. Siempre lo encasillan al diseñador gráfico que tiene que ir a imprenta, pero nunca ven las demás posibilidades, por ejemplo, que puede estar en un despacho de publicidad o puede poner su propio negocio, como que no ven las demás vertientes que puede tener el diseñador. Lo mismo pasa con las personas que se dedican a la narrativa gráfica, de que pues sí, muchos dicen de que se van a dibujar a la Alameda o así, pero no ven las demás posibilidades de que muchos pueden tener su propio emprendimiento, pueden hacer una línea de productos, pueden hacer su propia editorial, o sea, no ven las demás posibilidades dentro de una bolsa de trabajo. Y eso también siento yo que puede desanimar a las personas a que elijan pues la carrera y también los puede llevar a otro tipo de consecuencias, por ejemplo, la depresión o la ansiedad de que tanto en las escuelas como en el país no haya como ese tipo de apoyos o ese tipo de abertura de vean qué más se puede hacer. Que pongan bolsas de trabajo o lugares de prácticas profesionales específicos a ciertas áreas. Por ejemplo,
de la narrativa gráfica que se vayan, por ejemplo, a alguna editorial o que hagan algún tipo de proyecto o emprendimiento que se vean esas habilidades aprendidas. Concepto. Creo yo que lo principal es el concepto, porque sin el concepto no se puede empezar con nada. Entonces, sí, sería lo principal. Después, que no sea una técnica genérica, o sea que sí se ve que el autor tiene como que, sí, las técnicas, pero también tiene su propio estilo. Y lo tercero, desarrollo de personaje. No tanto en sí como de que venga texto y texto, creo yo que comunica más una imagen que 1000 textos. Entonces, si vemos al personaje sin texto, como poco a poco va desarrollándose, creo yo que eso funciona más de que un texto que nos explique de Juanito, bla, 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 bla. Hay uno que me gusta mucho que se llama Espero porque dibujo, de Power Paula, creo, no recuerdo bien el nombre de la autora. Pero más que un cómic es una revisión de su sketchbook y entonces ahí te das cuenta de la importancia de lo que es también observar tu entorno para poder entenderlo, abstraerlo en el dibujo. Entonces, esa es como la primera ese es como, creo yo, que en referente de que necesitamos el cómic para poder tener registro de lo que está pasando en la sociedad. El segundo, de nuevo vuelvo a Laia López, es que me encanta mucho su trabajo en cuestión de las paletas de colores que ella usa y la expresión de sus personajes, de cómo no necesita texto para que su personaje transmita algo. Y el tercero. ¿Pero qué título? Ay, es que me encanta todo su trabajo. Ula y Hop. Son cuentos infantiles muy bonitos, como de tipo enanitos. Está cute, bien bonito. Es como, no sé, por ejemplo, tú y yo ahorita estamos platicando y aquí tengo mi vasillo. Entonces, supongamos de que mientras está Ula, así se llama el personaje, jugando aquí en el vasito. Está bonito. Esos son cuentos. Muy bonito. Y en tercer trabajo, me voy a ir a una novela gráfica digital, que se llama Arcana. Es una novela gráfica interactiva. Muchos dirían que es juego de rol, pero es más una novela gráfica que puedes jugar en tu celular. Y está interesante. Es como otro tipo de narrativas que pues te demuestran de que en la era digital ya no es como limitarte tanto al papel, sino ya tenemos Webtoon y podemos utilizar ahora esa alternativa de videojuegos. Ok, hay uno, van a ser Webtoons, Polvo de Estrellas. La autora te voy a fallar muchísimo porque no recuerdo exactamente su nombre, pero el webtoon es Polvo de Estrellas. Es muy bonito, es romance fantasía. El segundo creo que es muy conocida, se llama Alejandra, es de Mountain with Tits, es de los cómics, bueno, ahorita hizo un webtoon que es el de Historias de Inmortales, es de un vampiro y una fantasma. Entonces creo yo que ella es la más conocida en el medio del cómic mexicano. Y el tercero, está difícil. Híjole. Pues más que un cómic, es que se viene mucho más el trabajo de ilustradores que cómics en sí. O sea, como de libros ilustrados. O. Uh-huh. A ver, a ver.
por ejemplo, no, voy a buscar el nombre de esta autora, pero es quien ilustró un libro que es como mi referencia muy grande, que es What the Fuck con el SAT. La ilustradora, um, ay, no me parece el de quién es el ilustrador. Elisa Aguilera. El trabajo de Elisa Aguilera me gusta mucho en ese libro. O sea, son como dibujos muy simples, muy como tipo memes, pero simplifica mucho lo que es el entender qué onda con el SAT. Entonces, lo hace más digerible. Ok. No, no, ella no lo ubico. ¿Cómo dices que se llama el libro? WTF con el SAT. Yo no conocía antes lo que era almanaque hasta que vi una publicación. Entonces me llamó muchísimo la atención, empecé a ver y fue como de, wow, porque no estaban como discriminando solamente como lo impreso, sino ya también se estaban yendo a lo digital. Y es lo que a mí me gustó mucho en cuestión de mandar también mi trabajo, porque es precisamente eso de, ya están las nuevas tecnologías, ¿por qué limitarnos solamente a lo impreso? ¿Por qué limitar solamente que la narrativa gráfica es solamente fanzine y cómic? Hay miles de formas de crear una narrativa y me encantó este proyecto porque nos están, a partir de varias publicaciones, abriendo esa gama de todos los proyectos y las posibilidades que hay, y también sobre todos los estilos, o sea, de que no es solamente como el típico estilo cómic americano, sino que todos tienen un estilo muy bonito y transmiten algo. Y creo yo que también es lo bonito de la creatividad mexicana, de que somos tan diversos hasta en la forma de crear nuestras historias. No nos centramos solamente en un estilo genérico. Todos tenemos nuestro propio estilo y creo que eso también llama muchísimo la atención internacionalmente. Bueno, voy a empezar ahora desde el punto de vista como diseñadora. El problema que hay ahorita es en cuestión de imprentas. No es como de que sí voy a un lugar a imprimir mi trabajo y ya lo puedo distribuir. El problema es, uno, pues buscar ahí el contacto que te imprima. El segundo, los ejemplares. Creo que ahorita el mínimo de impresiones son como 50, 100 más o menos, como el mínimo de impresiones, y ya cuando los tienes, ¿qué haces con ellos? Porque hay espacios que no los quieren o también te dan un plazo. Ha pasado mucho de que te dan un plazo como de 3 meses y si no se vende ese trabajo, se regresa o renuevas contrato. Entonces es como que esa también problemática en cuestión al trabajo impreso y al trabajo digital. El problema que hay aquí es el tema del plagio. Ese creo yo que también es como el detallito ahí de que corres el riesgo de que si tú no lo registras, si tú no haces algo que ponga ahí tu señita que es tuyo, puede llegar cualquiera y se lo puede llevar. Lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial es tomar referencia a cierto tipo de materiales y eso ya lo transforma en algo nuevo y es como de, pero pues era mi idea, pero de repente se transforma y ya no es tu idea porque ya es algo nuevo, entonces tienes como que hay esa desventaja en cuestión a lo digital. Cualquiera de las dos tiene sus ventajas y desventajas. Creo yo que también depende mucho del autor, de cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, supongamos que es mi cómic. Este, si mi objetivo sería que fuera tomos, en cuestión de que se fuera una publicación anual o bimestral, pues ya buscaría yo un editorial o una imprenta y ya yo buscaría la forma de distribuirlo. Pero en este caso, como fue para explicar la historia del que entiendan
en contexto de la ilustración, creo yo que funcionó mejor lo digital. Entonces creo yo que depende mucho del material. Sí debería de haber crítica, debe de haber crítica, o sea, si hay críticos de arte, ¿por qué no debe haber de historietas? O sea, empezando por ahí. Y como toda crítica, o sea, sí constructiva, pero creo yo de que no te, como artista tienes que aprender también a ver lo malo, porque si nada más te enfocas en lo bueno, pues ¿cómo vas a mejorar? O sea, también tienes que ver tus errores. Por ejemplo, también tienes que escuchar si te falla la técnica, tienes que bajarle 1000 rayitas a tu humildad, 1000 rayitas al ego, porque creo yo de que el artista mexicano peca mucho de ego, de exceso de ego. Como tú dices, de que no nos gusta que nos digan que nuestro trabajo es feo. Entonces, creo yo de que es bajarle 1000 rayitas a esa parte, tener un poquito de humildad para también recibir la crítica mala. No tanto como la crítica de hate o algo así, sino la que se refiere más que nada al trabajo, de, ok, narrativa, ¿qué me falla en mi narrativa? También ser analíticos en tu trabajo, no solamente publicar por publicar, sino también observar de qué estás haciendo. Entonces Sí, sí, creo yo sí. que vas por ahí. Algo que me gustaría añadir, creo que si llegaran a verlo, esta plática de estudiantes, lo que a mí me gustaría que escucharan es de que en la era digital a veces vemos tutoriales, creemos de que ya tenemos la información en la mano y o sea, sí, pero no. A veces hay que tener humildad y hay que tenerle paciencia a los maestros, porque hay maestros que sí valen la pena. Y si como estudiantes nada más nos limitamos y nos cerramos de, ¿para qué? Si ya hay un tutorial de cómo hacer pintura digital y así, a veces lo bueno y lo más recomendable para la industria es de que le bajes 1000 rayitas al ego y también admitir de que a veces va a haber personas mejores que tú y eso no es malo, sino de que cada quien tiene su camino y su proceso. Y eso es también lo bueno porque son diferentes tipos de públicos. Tal vez esta persona que es mejor que tú tiene diferente público, tal vez se enfoca más como a novelas románticas y tú te enfocas más en historias de terror, entonces no te vayas tanto como a la competencia, sino de qué le puedo aprender a esta persona, por qué le va bien, qué le puedo sacar de ahí en lugar de enajenarte. Y también, de nuevo, vuelvo al ego. Es que creo yo de que ahorita pecamos mucho los artistas del ego. Entonces, si algún estudiante llega a escuchar esto, que pues de una vez se vaya mentalizando de no ser tan, ahora sí que no ponerse como tapete, pero sí también admitir cuando su trabajo posiblemente falle o si es bueno, pues que no se le suba la fama. O sea, a veces como estás arriba, estás abajo. Nada más es disfrutar lo que estás haciendo. Está excelente, sobre todo lo que dices, creo yo que pocos autores se dan como que esa humildad de tener un acercamiento de narrar qué es lo que está pasando en su mente, porque creo yo de que a veces como artistas, a veces nos cerramos en nuestro mundo y está padre eso, que haya un pequeño registro de al menos que los autores puedan decir qué hay en sus mentes, para que podamos así entender más y tener esa conexión con su trabajo.